tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Igual, claro, un avaro ante los ojos de los demás ya es un avaro, pero no lo van a comparar humanamente. Claro, trae consecuencias también, digamos, en una sociedad, es correcto, pero ante Dios, los ladrones y los avaros iguales de pecadores. Ni los borrachos, ni los mal hablados. Hay gente que se cree muy buena, es muy religiosa y es muy mal hablada también. Están a la par. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que si todos los hombres, más de alguna vez, los que se creen más santos en el mundo, o gente muy buena, habrán mentido más de alguna vez? Cientos de veces. Si hasta los cristianos mentimos. Algunas veces, ¿habrá mentido usted? ¿Hay una mentirita aunque sea chiquita? Sí, sí. Claro, si el Espíritu Santo está en nosotros y nos redarguye, Señor, perdóname, creo que no debí de haber dicho, no era exactamente así. Bueno, entonces, ¿cómo llegan? Ni los mal hablados, que son los difamadores y los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo llega el hombre pecador a ser santo, santificado? ¿Cómo? Porque para entrar al cielo, ahí no va a entrar cosa inmunda ni pecaminosa. Ahí va a entrar lo que ha sido santificado, lo que es santo. Nada más. Ya vimos que no es por la ley, sino es por el Evangelio. Vimos cómo es por gracia. Entonces, la única manera de entrar al cielo es ser santificado por gracia. Porque no hay otra manera de ser santo. Por más que intente el hombre, la mujer, ya dimos una introducción, nada lo puede hacer santo. Nada, 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 por sí mismo. Nada, absolutamente nada. Entonces, vamos a ver en estos textos que la santificación para entrar al cielo, el ser santificado, el ser santo, ocurre por pura gracia. Otra vez, un regalo de Dios al pecador que se arrepiente y cree en Cristo Jesús. Nada más. Miraremos que en uno de estos textos que es impresionante, que vamos a leer, nos damos cuenta que es por el nombre de Jesús, en este texto así lo dice, es por el mérito de Cristo Jesús y es por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Versículo 11, 1 Corintios 6, 10, 11. Vamos a poner de nuevo el 10 y luego vamos a poner el versículo 11. Por favor. Ya lo habíamos leído. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni maldicientes, dice otra traducción, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y oiga lo que le dice Pablo a los Corintios. Leámoslo. Versículo 11. Vamos a colocar el 11.
Dice, y eso, lo voy a leer aquí, eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y han sido santificados. Gloria a Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido, ¿qué dice? Lavados, purificados. Y han sido santificados en tiempo pasado. Ustedes que creyeron en Cristo ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Desde el momento en que creímos en Cristo, en ese nombre que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, creímos, nos arrepentimos, en ese momento fuimos santificados por gracia. Algunos como que no lo creen todavía, pero es lo que dice el texto. Leamos el 11 otra vez. Vamos a poner el 11. Y eso eran algunos de ustedes, ya lo que todos esos pecados feos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermoso. Entonces es en Cristo Jesús y es por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice así, escuchen esto, escúchenlo, qué hermoso. A la iglesia de Dios que está en Corinto, una ciudad cerca de Grecia, a los que han sido santificados en Cristo. Solo en Cristo podemos ser santos, mis queridos hermanos, declarados santos ante Dios. Han sido santificados. No dice serán santos. Ese es otro tipo de santidad que explicaré después. Pero para salvación es esta santidad la que se nos da por gracia. Han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en otras partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Mis queridos hermanos, de las iglesias, los que han leído las cartas a las iglesias, ¿cuál de las iglesias, aparte de la de Roma, la de los Gálatas, la de los Efesios, Colosenses, Filipenses, Efesios, a los Hebreos, carta de Pedro 1 y 2, Juan, aunque estas son epístolas generales, pero los que mencionan iglesias específicas, ¿cuál de las iglesias era la menos espiritual en ese momento? La iglesia de Corintios. ¿Quién dijo Corintios ahí? 100 puntos. Los corintios era la iglesia que no era tan espiritual. Eran carnales, dice Pablo. Yo pensé que los iba a encontrar bien espirituales, pero me encontré como carnales y no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales. Claro, con amor para que reflexionaran en su vida diaria y en la santidad práctica, que es diferente de la santidad para salvación, que es por gracia. Estaban mal, estaban muy mal. Pero a esa iglesia, repito, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los corintios que de verdad creyeron en Jesucristo y se arrepintieron, nacieron de nuevo y desde ese momento, por Cristo, por su sangre, fueron santificados y Dios Padre los miraba santos. Y luego hay otras cartas en que se menciona a la iglesia de Dios que está, a los santos que están, ya lo vamos a leer adelante, en Filipenses, en Éfeso. Así podría ser. Y podríamos decir también, aplicándolo a hoy, a los santos que están
allá en Guatemala, en la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, a los que han sido santificados. Qué hermoso, es la verdad, es lo mismo. Hebreos 10:9-10. Y luego añadir, está hablando de cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo y Él dice, Señor, envíame a mí, ahí voy a hacer tu voluntad. Y luego dice, añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, el Antiguo Testamento, el pacto de la ley en las piedras escritas, y ahora en el nuevo régimen del Espíritu que escribe las leyes en el corazón. Dice, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Versículo 10. Por esa voluntad, dice el escritor, somos. O sea, continuamente ante el Señor ya somos santificados mediante la ofrenda, el sacrificio de Cristo en la cruz, del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Por esa voluntad de Cristo, por el sacrificio de Cristo, mediante esa ofrenda, su sacrificio, somos santificados. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras, fue resucitado conforme a las Escrituras, nosotros ya somos santificados. Somos santos delante del Señor. Él nos ve santos por la sangre de Cristo y nos declara santos. Sí, pastor, pero sí, hermano Río, pero usted no se da cuenta que a mí me falta todavía. Sí, pero si usted creyó en Cristo Jesús y nació de nuevo, usted es santificado delante de Dios por la sangre de Cristo. Es por gracia y por eso es salvo. Luego se nos va a pedir la santidad disposicional. Esta santidad que se nos da para ser salvos, la santificación por gracia, se llama teológicamente santidad posicional. Ante Dios por la sangre de Cristo y porque hemos creído en Él por gracia, somos santos. A los santos que están en Corinto, a los santos que están aquí en Misco, en la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos, nos hizo perfectos por la sangre de Cristo, para siempre. Escuche, legalista, el que no entiende esto, no usted. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Cristo murió en la cruz y nosotros creímos en Él, con esa ofrenda nos hizo perfectos para siempre santificados. Por eso somos salvos por gracia. ¿Verdad que cuesta entender esa doctrina, hermano? Lo veo en sus ojos. Lo veo en sus ojos. Nos cuesta entender eso. Ya van a decir algunos, pero pastor, entonces, ¿puede estar uno no consagrado y si ha nacido de nuevo y ser salvo? Sí. Pero se está perdiendo las bendiciones de Dios al no buscar la santidad práctica disposicional. Se está perdiendo tener una vida verdaderamente abundante aquí en la tierra. Se está perdiendo los premios y recompensas de esa santidad que no es para salvación. La santidad para salvación es regalada cuando creemos en Cristo Jesús. Vaya hombre, ya tenían que decir amén y aplaudir. Por eso el Nuevo Testamento llama santos a todos los cristianos sin excepción, a los nacidos de nuevo. No estamos hablando de los que son cizaña, no estamos hablando de los falsos hermanos, falsos pastores que dice en la Biblia, falsos apóstoles, falsos maestros. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de los nacidos de nuevo.
de los que han nacido de nuevo, los que son iglesia. Entonces se refiere, por ejemplo, aunque vamos a ver de nuevo, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser santificados? En Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo. Nada más. Nada más al creer en Él. Filipenses 1:1, en la primera parte, Reina Valera 60. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Pero mire, es en Cristo Jesús. Usted no es santo en sus propias fuerzas. Usted, incluso la santidad que se nos pide después, que hay que buscarla diariamente, no la vamos a conseguir con esfuerzo propio. Tenemos que auxiliarnos, pedir ayuda del Espíritu Santo, el poder de Cristo para vivir una vida santa aquí en la tierra. Por nuestra fuerza no podemos, hermano. ¿O sí? Hoy no dicen ni sí ni no, no, es así que sí, que tal vez. La gracia es escandalosa, hermano. Dice, pues, ¿será que es así? Sí. Sigamos leyendo. A los santos en Cristo. Jesús que estaba en Filipos. Sí, en Filipos, la iglesia que estaba ahí. Imperfectos, sí. Buscando una santidad progresiva en la vida, sí. Buscando la obediencia, sí. Buscando ser agradable a Dios en todo, sí. Para recompensa y bendición aquí en la tierra. Esos son premios y recompensas. Pero tengo que insistir, porque si no, no vamos a comprender bien, que la santificación y la santidad para ser salvo es regalada al creer en Cristo Jesús. Ya somos santos. Imperfectos, pero santos. Y así podemos entrar al cielo. Me va a costar convencerlos. El Espíritu Santo sí los va a convencer. Les voy a poner un ejemplo de una vez. Mire, si por la santidad práctica, disposicional que se nos pide a los que ya somos hijos de Dios, se pudiera salvar a alguien y pudiera ser llamado héroe de la fe, se equivocó el autor de Hebreos cuando colocó a Sansón como héroe de la fe. ¿Han leído ustedes la lista de los héroes de la fe? ¿Aparece Sansón o no? En su vida diaria, Sansón fue un sonzón. No entendió que la voluntad de Dios era ser agradable, obediente, obedecer a sus padres, que no los obedeció, consagrarse y apartarse para ser bendecido aquí en la tierra, para terminar su vida con la bendición de Dios. Pero como esa santidad no sirve para salvación, aunque es una gran bendición para vivir una vida en abundancia y para tener recompensa en el cielo, por eso es que Sansón se salvó. Si hubiera sido por su conducta, se va al infierno. Pero Dios lo salvó por gracia. Cuando él fue consagrado, cuando él creyó en ese Dios maravilloso, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él creyó en él, fue salvo, fue santo, posicionalmente. Ahora, disposicionalmente fue un carnal. Carnal. No carnal como dicen los mexicanos, así que vos sos mi carnal, así que sos de mi sangre. No. Fue carnal de la carne, pecaminosa. Ahí aparece. Si fuera la santidad práctica disposicional que Dios pide para salvación, escuchen bien, otro que se hubiera quedado y estuviera en lo más profundo del infierno sería Salomón. Porque Salomón, cuando fue viejo, por eso tengamos cuidado los que ya estamos en ese trayectito. Pues si no, si yo soy maduro en la fe, tengo 30 años, 40 años, no importa. Porque dice la Escritura que Salomón, siendo ya viejo, se apartó de los caminos de Dios, haciendo caso
y siendo sumiso a todas sus mujeres. 700 veces se casó Salomón. Ese estaba alegre aquí en el mundo, pero andaba perdido. Y tenía 300 concubinas. Y se desvió. Y todas sus mujeres dice que desviaron su corazón para adorar ídolos, para levantar altares. Salomón, el hombre más sabio durante buena etapa de su vida, siendo viejo, se apartó y se volvió un idólatra y complació a todas sus mujeres que eran impías. Murió alejado. Pero como él creyó en ese Dios, creyó de corazón, Dios lo salvó por gracia. Él no se quedó en el purgatorio, porque además el purgatorio ya no existe. Hasta uno de los papas recientes acaba de abolir, digamos, formalmente ahí, que está instituido en la religión tradicional, el purgatorio. Dice, no, hay que tachar eso porque el purgatorio no existe, le dijo a todos, el mismo Papa. Hay que decirle a los católicos que no han oído eso, que mire, purgatorio no hay usted, hombre, no hay. Para ser salvo tiene que creer en Cristo y se irá al cielo. No hay purgatorio. ¿Por qué se salvó David? Por gracia. Porque también David cometió pecados serios, siendo un hombre de Dios. Cometió asesinato, siendo el rey de Dios, el escogido de Dios. El hombre conforme el corazón de Dios. Adulteró de manera premeditada, con alevosía, con ventaja y con toda una serie de engaño, queriendo matar al esposo de Betsabé, Urías. Como no cayó en la trampa, dijo, hay que matar a Urías. Y hagámoslo de esta manera, le dijeron a sus generales. David se salvó por pura gracia. Bien, les puse en contexto esto para que vayamos entendiendo de que la santificación y el ser santo es por pura gracia. Filipenses o Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Somos santos y fieles hermanos en Cristo. Por su sangre que nos limpia. Nos limpió con una sola vez, con una ofrenda para siempre. Eternamente. Nos hizo perfectos eternamente con una sola ofrenda, su sacrificio. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Todos los que han creído en Cristo Jesús aquí y saben por el Espíritu Santo que da testimonio que son nacidos de nuevo. Solo quiero hacer un ejercicio. Levanten la mano los que son salvos por la gracia de Dios. Porque el Espíritu Santo le da testimonio. Todos ustedes, todos nosotros somos los santos. Y los que han venido acá, ¿verdad? Y de todas las iglesias de Cristo aquí en Guatemala que de verdad han nacido de nuevo. Y de los 3 servicios anteriores. Nosotros somos los santos de la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Ahora ya están creyendo más, qué bueno, ya vamos, ya entramos. Sí, es la verdad, es la Biblia. ¿Qué gloria tenemos? Ninguna. Ninguna. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, a los que ya son santos en Cristo. Ahora, la santidad disposicional es la que en otra cantidad de textos, comenzando con el Antiguo Testamento, se nos pide a los que ya somos salvos, elegidos por gracia, salvos por gracia, justificados por gracia, llamados por gracia,
a los que somos santos por gracia, se nos pide, entonces sí, una santidad en la que tenemos que obedecer y en la vida diaria consagrarnos y no pecar. Tenemos que vivir esa santidad. Y esa santidad es no cometer los pecados que están descritos en la Biblia. Hay listas de pecados, vimos 2 al principio. No hay pecados diferentes para Dios. Todo pecado, el mentiroso y el mal hablado, igual al infierno si no se arrepiente, como el asesino y el adúltero y el hechicero. Igual, el cobarde, el gallina, igual se va. Entonces, vemos que esa santidad disposicional se nos dice ya en el Antiguo Testamento. Sean santos, porque yo su Dios, le dijo el pueblo de Israel, soy santo. Entonces busquen la santidad. Esa santidad es la santidad disposicional. Es la santidad práctica que yo debo buscar cada día. Pero esa no me va a sumar para ser salvo. Esa me va al buscar esa santidad, Dios me va a bendecir. Voy a ser bendecido cuando estoy consagrado, cuando estoy obedeciendo la palabra del Señor. Voy a tener recompensa si vivo una vida agradable al Señor y no ando mundanamente. El Señor me va a bendecir. Pero esa es para bendición, recompensa aquí en la tierra y en el cielo tendremos premios y coronas. Pero esa salvación, voy a insistir, ese tipo de santidad no nos salva. Nos bendice, nos santifica, nos trae muchas bendiciones aquí en la tierra y tendremos recompensa en el cielo. ¿Me estoy dando a entender? Es bíblico. Por eso dice en la Escritura que, Pablo dice que vivamos según el Espíritu y no según la carne, las obras de la carne, porque andar en la carne es muerte, mas andar en el Espíritu es vida. Eso es. El que ya es salvo, si vive por el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, anda en las cosas del Espíritu, entonces tendrá vida, tendrá paz en su corazón, será victorioso, verá la gloria de Dios, verá cosas extraordinarias. El carnal no, el que anda por la carne, porque el que anda por la carne es muerte, el resultado de andar por la carne es muerte. Y las obras de la carne se mencionan algunas, comenzando con adulterio, fornicaciones, concupiscencias, lascivias, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, y podríamos agregar mentiras, calumnias, avaricia, codicia, todos son pecados. Entonces, el andar aquí en el mundo, siendo cristiano, hijo de Dios, por la carne, entonces no tendremos una vida victoriosa, aunque seamos salvos. ¿Entendemos eso, hermanos? Es la verdad. Y el que busca esa santidad y de verdad se consagra, pues verá la gloria de Dios. Aquí en la tierra verá cosas extraordinarias en su vida. Y el Señor le va a conceder muchos deseos de su corazón. El Señor va a escuchar sus oraciones. Dios va a ser bueno y va a darle muchas bendiciones acá. Entonces, vamos a ver una ilustración bíblica de una historia que conmueve, que tiene mucho simbolismo. No estoy diciendo que eso significa lo que voy a explicar, pero tiene un simbolismo maravilloso. Es la historia de un hombre que, siendo un príncipe, durante un tiempo, paró siendo alguien que vivió fuera del palacio, de la mesa del palacio, de la protección del palacio, de la comida del palacio, y paró viviendo en unos lugares lejanos, en un lugar muy lejano,
donde vivía la gente más pobre, más miserable, los que habían fracasado completamente, los que vivían en pobreza. Este hombre de príncipe, luego por un gran tiempo llegó a ser como un indigente, un pordiosero. Su nombre en la Biblia se llama Mefiboset. Mefiboset, esta historia nos enseña que era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Estaba en el palacio. Pero tras la muerte de Saúl y Jonatán, cuando hubo esas revueltas y esas peleas, una criada contratada para cuidar al príncipe, queriendo salvarlo, lo agarró y salió corriendo, tropezó de alguna manera y lo dejó caer y se fracturó tremendamente. De tal manera que quedó lisiado de los pies, dice literalmente la Escritura. Ya no pudo volver a caminar. Y luego que perdió el trono Saúl y también su hijo Jonatán ya no estaban, entonces él de alguna manera, esta sierva, pues se lo lleva lo más lejos para que no lo mataran y vivían en pobreza. Pero cuando David llega al reinado, por amor a Jonatán, aunque era hijo de quien quería matarlo, e intentó literalmente 3 veces matarlo y persiguió muchas veces, lo persiguió para asesinarlo, él sabía que por amor a Jonatán y porque Dios en un momento dado puso a Saúl como rey, iba a tener misericordia con los descendientes de Jonatán, porque Jonatán lo ayudó a él y decía, no, mi padre está siendo injusto, ha perdido la razón y llegó a estar poseído, Saúl llegó a estar poseído, espíritus inmundos venían sobre él y luego paró consultando a una divina, pero Jonatán no, Jonatán defendió y le mostró su verdadero amor fraternal a David. Entonces David, siendo rey, dijo, ¿habrá algún descendiente de la casa de Saúl, descendiente de Jonatán? Entonces le dice a uno de sus siervos, sí, mi señor, hay uno, pero vive en un lugar muy lejano, Lodebar, donde están los lisiados, donde están los indigentes, los que no tienen casa fija, sino que sobreviven en la calle, los que han perdido todo, ahí está viviendo. Dice, no puede ser. Te ordeno que vayas y dile que el rey lo mandó a llamar. Van entonces los mensajeros del rey, van a buscarlo a ese lugar distante y encuentran a Mefiboset. Lisiado, abandonado, con hambre, sin suficiente ropa, sin un buen olor, en plena desgracia. Y entonces le dice los mensajeros, el rey te mandó a llamar. Y dice el rey que irás a vivir con él. Y que te será devuelto todo lo que te pertenecía como príncipe. Y Mefiboset, el texto da a entender que no lo cree. Yo, lisiado, yo, nieto de quien quería matar al rey Saúl, ¿me está llamando para que yo llegue a vivir a la casa del rey, de él? ¿Que esté en su mesa? ¿Que me vista con ropas reales? No puede ser. Eso es gracia. Eso es gracia. Porque los descendientes de Saúl, con un rey, no con la mentalidad de un corazón conforme a Dios, al Señor, decían, no, todos los descendientes de Saúl que me quería matar Saúl, van a desaparecer todos. No. Le hace
misericordia y lo manda a traer. Lo manda a traer y cuando llega, ya tiene las instrucciones de que lo bañen, le corten el cabello, lo perfumen, le pongan vestidos reales, vestiduras reales, de príncipe otra vez, de príncipe, que huela muy rico, que tenga algunos adornos de oro y que pueda permanecer y vivir el resto de su vida en la casa del rey, pero además, cuando llega, le da la bienvenida y efectivamente, pues sin duda, Mefiboset sorprendido de la gracia y la misericordia de David, que simboliza, es una aplicación de la gracia de Dios para los que todos tenemos algo de Mefiboset en nuestra vida pasada. Entonces dice, todo lo que te pertenecía, o sea, muchas tierras te son devueltas hoy. Y él firma un decreto donde muchas de las tierras que le debieron haber pertenecido, le pertenecen ahora. Y le contrata siervos para que trabajen sus tierras. Y a partir de ahí, Mefiboset, todos los días de su vida, estuvo en comunión con el rey David. Comía a la mesa del rey. Comía con sus vestiduras reales, que por cierto le ocultaban el defecto de sus pies lisiados, las vestiduras reales. Esa es una analogía y es un simbolismo también de la gracia y de la santificación de Dios, que cuando creemos en Cristo Jesús, siendo nosotros pecadores lisiados, con muchas heridas en el pasado, el Señor hace una transformación en nuestra vida. Y antes de continuar voy a hacer un paréntesis, me voy a detener un poquitito acá, haciendo esa analogía, ese simbolismo. Cuando nosotros llegamos, antes de llegar a Jesucristo, nosotros espiritualmente nos podemos comparar a Mefiboset. De pequeños nos botaron, de pequeños nos hicieron heridas, de pequeños sufrimos hambre, algunos sufrieron abusos, otros sufrieron traumas siendo niños, siendo adolescentes o siendo jóvenes, con grandes lisiados, como grandes lisiados en su alma, lisiados de su alma, lisiados de su mente, lisiados de su espíritu, sin esperanza en la vida. El pecado así nos tenía a nosotros. El pecado nos tenía lejos de Dios. Estamos en los lugares, en la miseria, espiritualmente hablando, por los errores, las equivocaciones, por las heridas que sufrimos, por los vicios, las adicciones, por muchas cosas, por todo lo que habíamos sufrido y lejos de Dios, no queriendo saber nada de Dios, pensando que no merecíamos nada. Y de pronto oímos la buena noticia del Evangelio que el Dios de Israel, el Rey del mundo, viene a preguntar por nosotros para salvarnos y para llevarnos a su mesa. Limpiarnos, bañarnos, purificarnos, ponernos vestiduras, las vestiduras de la santidad y la justificación. Las vestiduras en el libro de Apocalipsis significa la santificación, vestiduras blancas. Y nosotros nos damos cuenta que éramos eso, lisiados, pordioseros espiritualmente, heridos, con traumas. Y el Señor dice, tú eres hijo, yo te mando a llamar, tú eres hijo, vas a estar conmigo, vas a estar en mi mesa, te voy a poner vestiduras reales, es decir, te voy a poner el vestido de la justificación y de la santificación, eres hijo del rey, estás en mi mesa, ahora vivirás así. Tus pecados, tus errores,
tus desgracias, tus miserias han sido borradas, han sido ocultadas, han sido echadas a lo más profundo del ser, del mar, quise decir. Ahora eres hijo de Dios. Ahora eres santo, por eso puedes estar en comunión conmigo. ¿Por qué podemos estar en comunión con Dios hoy? Porque en Cristo somos santos. Porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas. El diablo no puede tener comunión con Dios. El pecador no puede tener comunión con Cristo, con Dios, a menos que sea santo por Cristo Jesús. Desde que creímos en Cristo, tenemos comunión con nuestro Dios y Padre cada día. Estamos en comunión con la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo que habita en nosotros, debido a que fuimos santificados al creer en Cristo como un regalo. ¿Cuántos están agradecidos por ese regalo? Porque algunos no están muy entusiasmados. Me regalaron la santidad para ser salvo. Eso es lo más maravilloso que nos pudieron haber regalado. Las vestiduras del hijo pródigo también es otra ilustración de gracia. Llega a lo peor de su vida, llega a la miseria, pero cuando el padre lo abraza, lo encuentra, lo abraza, sale corriendo y lo abraza, le pone un vestido nuevo, zapatos nuevos, un anillo nuevo y hace fiesta. Cuando el Señor nos buscó, nos encontró, nos salvó, nos perdonó nuestros pecados, hubo fiesta en los cielos. Los santos ángeles de Dios hicieron fiesta cuando nosotros fuimos salvos por Cristo. Pecadores arrepentidos, ahora salvos y santos en Cristo Jesús. Así que la comunión con Dios y los creyentes comienza desde que fuimos elegidos por gracia, justificados por gracia, salvados por gracia y santificados por gracia. Tenemos comunión personal con el Espíritu Santo cada día. Si nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo es porque no queremos dar tiempo para estar un momentito en oración con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo amado, dirígeme, guíame, tengamos comunión, quiero oír tu voz, enséñame la Escritura, tu palabra. Tenemos comunión con el Padre porque Jesucristo nos abrió ese camino por su santa sangre. Tenemos comunión con Jesucristo, incluso maravillosa, por eso la Santa Cena es un símbolo real de esa comunión que tenemos por ser santificados. Imagínense cómo nos santificó el Señor en Cristo. Desde el momento, escuchemos bien, estamos ya en la parte final. Desde el momento en que creímos en Cristo Jesús, por cuanto fuimos justificados y santificados, el Señor puso al Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de este cuerpo. Pero antes tenía que purificarlo, lavarlo, justificarlo y santificarlo. El Espíritu Santo no puede habitar en un pecador que no ha sido lavado con la sangre de Cristo ni santificado con la sangre de Cristo. Y usted y yo, dice la Escritura, que somos templo del Dios viviente, del Espíritu Santo de Dios. Somos santos en Cristo. Por eso el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo no vino a habitar en usted después de que quedó en Cristo porque usted empezó a ser bueno y bueno y bueno y lo más bueno que se puede hacer y lo más santo. No, si todavía estamos creciendo en esa santidad, la santidad disposicional. Pero en la santidad posicional, que nos hace santos y salvos por gracia, desde ese momento entró el Espíritu Santo adentro y no se va a ir de nosotros. No se irá.
Cuando el cristiano peca, contrista al Espíritu que está adentro. Pero el Espíritu Santo no se va. Porque fuimos sellados desde el mismo momento que creímos en Cristo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. El Espíritu Santo dentro de nosotros es la garantía, las arras, de que delante de Dios somos santos. Ahora, en la vida diaria busquemos la santidad que se nos pide. Pero esa santidad, tengo que repetirlo, va a ser para bendición nuestra aquí en la tierra y va a ser recompensada con premios, galardones y recompensas en el cielo. El que venciere, el que permaneciere fiel, tendrá recompensa. El que no, si nació de nuevo, es santo posicionalmente, irá al cielo, pero no tendrá recompensas. ¿Entendemos eso? Sí, porque no nos vamos a ir de aquí si no entendemos eso. Pónganse de pie. Conclusión. La santidad inicial es otorgada, es regalada para siempre desde el momento que recibimos a Cristo. Es la santificación posicional. ¿Sí? Primera de Corintios 1:30. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Cristo en nosotros es nuestra santificación, por eso somos santos. Por eso los que no entienden esta doctrina de la gracia confunden al cristiano que es nacido de nuevo, pero que por algún momento de su vida no se consagra, es carnal y a veces muere un poco alejado de Dios y dice, perdió la salvación. No, hombre, la hubiera perdido Sansón, ya les dije, la hubiera perdido David, ¿quién más dije? Salomón la hubiera perdido 7 veces, la hubiera perdido. 700 veces la hubiera perdido por sus 700 mujeres. La hubiera perdido. No, la salvación se pierde porque uno va a la iglesia, está consagrado, pero de repente pues ya no murió, pero no tan consagrado. Si nació de nuevo, la santificación es por gracia, hombre. Ahora, si no buscamos la santidad práctica, estoy siendo muy repetitivo para que se les quede. No piense que ya porque es la edad, no estoy. Es para que se nos quede. Pero la santidad práctica nos va a traer grandes bendiciones. No pequemos, de hecho, mis queridos hermanos. Nos va a traer mal, nos va a ir mal. Vamos a sufrir aquí en la tierra y Dios no quiere que suframos por pecado. Ese es un sufrimiento insensato. Aparte está el sufrimiento digno, que aunque estemos consagrados y buscando a Dios, nos viene una prueba. Sufrir eso es un sufrimiento digno. Dios es para la gloria de Dios. Pero un sufrimiento tonto, un sufrimiento insensato viene por pecar y no estar santificando nuestra vida cada día. Entonces no pequemos. Esta predicación de la doctrina de la gracia no es licencia para pecar. Algunos dicen, es que los que predican que la salvación no se pierde, dice puede hacer lo que quiera y va a ser salvo. No entiende la diferencia entre la santidad que he explicado, las dos clases de santidad. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Y de verdad estemos gozosos porque qué grandes regalos hemos recibido de nuestro Dios y Padre en Jesucristo. La salvación eterna es maravillosa. Y que Dios nos ayude a que cada día vivamos en la santidad práctica. Oremos un momentito y pidamos al Señor que nos bendiga. Oremos. Bendito Padre, muchas gracias por habernos amado. Siendo como Mefiboset, lisiado, Señor.
menospreciado, muchos, viviendo en miseria, en tragedia, siendo pecadores. Señor, tuviste misericordia de nosotros. Por gracia te revelaste a nosotros. Por gracia te mostraste a nosotros. Por gracia nos diste el regalo de la fe. Porque por gracia son salvos ustedes, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Gracias, Señor, que nos regalaste la fe para creer. Y al creer, Señor, bendito tu nombre, fuimos redimidos. Descubrimos que fuimos escogidos por gracia. Fuimos salvados por gracia, justificados por gracia y santificados por gracia. Señor, muchísimas gracias. Reconocemos que no merecíamos nada como Mefiboset, pero nos cubriste con tu manto de misericordia, de bondad, de gracia. Señor, ahora entendemos la diferencia. No queremos ser salvos y pecar como pecó o Sansón, o Salomón, o David, u otros hombres de Dios. Señor, ayúdanos. Incluso la santidad que necesitamos vivir cada día no es con nuestra voluntad, Padre. Nuestra propia voluntad humana es muy frágil. No es contra nuestro esfuerzo humano, es con el auxilio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, cada día ayúdanos, ayúdanos. Pon tú el querer como el hacer, Padre, en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu, para agradarte, para disfrutar de la santidad que vivimos por el poder del Espíritu, nuestro Dios santificador. Que tengamos muy claros que el ser salvos y no perder la salvación no es una licencia para pecar. Si pecamos de hecho, pagaremos consecuencias, aunque seamos salvos. Señor, líbranos, líbranos, Señor. Ayúdanos, sosténtanos. Y por un momento, mi querido hermano, recuerde de qué sitio lo sacó el Señor. Lo sacó de un sitio parecido a Lodebar. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde me sacó a mí el Señor? Señor, gracias. Estaba en ruina, estaba en miseria, espiritualmente y en muchas otras cosas cuando tú me salvaste. No merecía nada ni merecemos absolutamente nada. Todo ha sido por gracia y misericordia. Experimentamos tu amor, Señor, porque tú nos amaste primero. ¿De qué nos vamos a jactar, Señor? De nuestras debilidades, de nuestras fragilidades. No tenemos que aportar nada para ser salvos. Nada, solo creer y recibir el regalo de la salvación. Y como hemos dicho, Señor, de la justificación, la salvación, la redención, la elección y también, Señor, la santificación. Señor, cuánto nos estorba el pecado que cometemos después de ser salvos. Cuánto contristamos tu espíritu que nunca se irá de nosotros, pero se contrista cuando pecamos, cuando no oramos y no tenemos comunión con Él, no tenemos comunión contigo por la oración, no tenemos comunión contigo, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que podamos crecer en esa santidad diaria, que de verdad busquemos la santidad. Ayúdanos, Señor. Nuestra naturaleza todavía está allí, la naturaleza humana, y esa se va a oponer, como dice tu palabra, la carne se va a oponer al espíritu, y la carne nos va a querer jalar, nos va a querer dominar para las cosas pecaminosas de este mundo, para las cosas y los placeres de este mundo y para nosotros mismos. Líbranos, Señor, ayúdanos, necesitamos de tu gracia. Como decía el publicano orando, ten misericordia de nosotros. Somos salvos ya, Señor,
pero seguimos necesitando de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Quizá también haya alguien que nunca haya recibido el regalo de la salvación, el regalo del perdón de sus pecados, de hacerle una nueva criatura, de transformarlo de un mendigo espiritual, de alguien con muchas heridas en su alma, con mucho sufrimiento, en convertirlo en hijo del Rey, hijo de Dios. Es solamente por la fe en Cristo que usted puede nacer de nuevo y ser santo, ser salvo y ser una nueva criatura. Si solo hace una oración de fe, lo cree en su corazón, será salvo. Será una nueva criatura, su nombre estará escrito en el libro de la vida y tendrá la vida eterna. Y nada lo separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es parte de su gracia, nada. Así que si alguien necesita recibir a Cristo por primera vez, diga conmigo esta palabra de fe, esta oración de fe. Creo en ti, Jesucristo, como el Salvador y el Rey del universo. Te recibo en mi vida, reconociendo que soy pecador, arrepintiéndome de todos mis pecados y maldades, errores y equivocaciones. Te entrego mi vida. Sana las heridas. Sana todo lo que no está bien en mi alma, mi espíritu, mi conciencia, mi mente, aún mi cuerpo. Sálvame, creo en ti. Ahora sé que es por pura gracia. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.